Bueno, pues nos queda el último bloque, la última mesa, antes de que os marchéis, que veo que ya hay ganas de hablar y de conversar. La última mesa lleva por título One Health, visión global de la salud, y os voy a trasladar la última pregunta de la encuesta para ver si conocéis lo que es realmente el concepto One Health. ¿Ponemos las cifras? Bueno, pues 6, ahora el titular sería, ¿no? 6 de cada 10 personas no conocen lo que es One Health. Bueno, pues vamos a hablar de ello a continuación. El movimiento One Health es un enfoque integral que reconoce la interconexión entre la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Ahora vamos a hablar de ello, pero además quiero que en esta última sesión de la jornada hablemos de la resistencia de los antimicrobianos, que aunque suena como una invasión alienígena, deben saber que según la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de la salud pública mundial, que pone en peligro tanto la salud humana como la animal y la medioambiental. Todas están interrelacionadas. Se estima que en 25 años las resistencias a los antimicrobianos serán la causa de aproximadamente 39 millones de muertes de forma directa y de 169 millones de muertes de forma indirecta. Desde el año 2014, España cuenta con un plan nacional para la lucha contra las resistencias a los antibióticos, un plan que abarca tanto medidas en salud humana como en salud animal y el medio ambiente, alineándose así con el enfoque One Health. Para hablar de ello me acompañan esta tarde dos personas que son Maite Martín Ibáñez, presidenta de One Health España, profesora de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, y doña Raquel Sánchez, portavoz del Foro Español de Pacientes sobre la resistencia antimicrobiana. Un aplauso para ellas, por favor. Ahora nos sobran sillas por todos los lados. ¿Por aquí? Sí, por favor, y así. Nos sobran sillas y te vas a la de él. Perdón. Nada, bienvenidas para este Muchas último bloque que plantearemos a nivel conversacional con las dos. Raquel, ¿qué es la resistencia antimicrobiana? ¿Y crees que los pacientes son conscientes, saben esto que acabamos de explicar, entienden esto de la resistencia antimicrobiana? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar todavía a estas horas aquí con un tema tan interesante como el que vamos a tratar ahora. Y comentaba yo con la presidenta hace un momento que teníamos que ser claras, concisas y concretas con nuestros mensajes, porque ya eso, a estas horas es complicado fijarlos, ¿no? Y es un poquito la misión. Te agradezco mucho que me preguntes, aunque sea una forma de hablar estándar, es verdad que te agradezco mucho la pregunta porque estamos acostumbrados a oír, por ejemplo, el PRAM, AMR, los PROMs, los PREMs, las IRAs, y esto para un paciente es algo, bueno, pues que le hablas en japonés. Entonces, para empezar, efectivamente yo creo que no es consciente el conjunto de los pacientes de lo que estamos hablando y, sobre todo, si lo vinculamos con lo que tenemos que hacer hoy, que es con ese enfoque One Health, ese enfoque de una sola salud. Parece que estamos en algo muy novedoso que estamos conociendo ahora y lo cierto es que nos tenemos que remontar al año 86 con la Carta Fundacional de la entonces Comunidad Europea, que en su artículo 18 ya mencionaba este tema. A la gente se le olvida. Luego, posteriormente, y además en unas fechas como las actuales, el otro día estábamos conmemorando el Día del Paciente con la Carta de Derechos del Paciente, basada en la Carta de Roma. Pues la Carta Europea de Derechos de los Pacientes del año 2000 también, en 3 artículos, que son el 3, el 35 y el 37, vuelve a hacer otra mención específica a este tema y los vincula de manera directa y además indica que están, o sea, que tienen que ser causas de sobreprotección, o sea, que las legislaciones de los países de la Unión Europea tienen que velar por ambas cosas de manera única. ¿Y qué importancia tiene aquí el tema de la resistencia a los antimicrobianos? Primero, saber de qué estamos hablando y, por muy poquito que leamos, sí que todos vinculamos con los antibióticos, ¿vale? Pero es que no son solo los antibióticos, son los antibióticos, lo que llamamos antifúngicos y antiparasitarios. Pero bueno, lo principal, lo que nosotros tratamos, los antibióticos,
Tampoco me gusta mucho abusar de cifras, pero para saber un poco cómo dimensionar el problema. Hablamos de mal uso de los antibióticos y no solo de exceso de consumo de los antibióticos. Por ejemplo, para no ir más lejos, se calcula que una causa de muerte, como es eso, la resistencia a los antibióticos, produce un nivel por encima de 4 veces de las cifras de accidentes de tráfico anuales. Los niños, en la edad pediátrica, de 1 a 5 años, se supone que es el momento en que más expuestos están. Y o sea, se les receta de manera, digamos, a lo mejor no demasiado racional. Y entre 1 y 14 años, el 60%, al menos una vez al año, también consume algún antibiótico. ¿Qué pasa? Que cuestiones como que yo no sigo la pauta estricta de mi médico, que directamente me guío por lo que me dice pues otro paciente amigo que padece una dolencia parecida, que hago un acopio innecesario de antibióticos en mi casa, con lo cual, cuando lo tengo, me automedico, que corto el tratamiento en un momento inadecuado, o que la dosis que tomo no es la adecuada tampoco. Todo eso produce resistencias. No quiero meterme en el terreno del profesional, pero a veces, efectivamente, el prescribir, por ejemplo, demasiados antibióticos de amplio espectro hace que al final nos acabemos haciendo resistentes a muy amplio espectro de antibióticos. Ese es un poquito el panorama, digamos, general con el que nos debemos de enfrentar los pacientes que queremos saber algo sobre este tema e implicarnos. Gracias, Raquel. Maite, y en ese escenario que dibuja Raquel, el movimiento One Health, ¿qué es el movimiento One Health y qué tiene que decir o qué tiene que ver con todo esto de lo que está hablando Raquel? Sí. Bien, como habréis visto cuando me han presentado, yo soy veterinaria, ¿no? Y entonces a lo mejor muchos de vosotros estaréis pensando qué hace aquí una veterinaria hablando pues al colectivo de pacientes sobre salud humana. Bueno, pues la primera información para intentar, ¿no?, situarnos un poquito en esto que es One Health, que en castellano sería una sola salud, es comentaros que los veterinarios somos profesionales sanitarios, aunque la ciudadanía no nos conozca como profesionales sanitarios, ¿no? Pero que sepáis que estamos dentro de la ordenación de profesiones sanitarias y dentro del Ministerio de Sanidad, aunque colgamos más del Ministerio de Agricultura porque tratamos los animales, ¿vale? Pero somos profesionales sanitarios, ¿no? ¿Y por qué se nos considera profesionales sanitarios? Pues se nos considera profesionales sanitarios no porque seamos tan monos que atendamos a las mascotas con los que queremos tanto y tal. No, por eso no somos profesionales sanitarios. Somos profesionales sanitarios porque atendiendo la salud de las mascotas y de los animales de explotación y de los animales silvestres, lo que estamos atendiendo es a la salud de las personas, evitando la transmisión de infecciones varias, bien sea por el contacto directo con esos animales, bien sea a través de vectores diferentes, como pueden ser los mosquitos. Yo me imagino que muchos de vosotros tenéis en mente los brotes de fiebre del Nilo que están ocurriendo en los últimos veranos en Andalucía, o bien pues a través del cuidado de los animales de explotación, que son los que nos proporcionan alimentos sanos y seguros. Y todo esto es porque detrás hay un veterinario. Por lo tanto, somos sanitarios. Por tanto, ya veis aquí que la salud de las personas no depende exclusivamente, y siento aquí ir un poquito a contracorriente de muchas de las cosas que he oído a lo largo de hoy. La salud de las personas no depende exclusivamente de que las personas sigan hábitos de vida saludables. Eso es una parte, por supuesto, importante, por supuesto, no lo único. Porque una persona puede seguir un hábito de vida muy saludable, pero luego su entorno, por múltiples contaminantes, hace que esa persona enferme. Por tanto, de la misma forma que es importante incidir en los hábitos de vida saludable, es importante incidir en la necesidad de crear entornos de vida saludables a todos los niveles.
Y eso es One Health en definitiva, el entender que la salud es cuidar de la salud del medio ambiente, cuidar de la salud de los animales y eso repercute de múltiples formas, o sea, más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar, en la salud de las personas. Y eso también precisamente reduce las inequidades en salud, porque aquí hay que diferenciar lo que es salud de lo que es sanidad. Sé que muchas veces cuando hablamos del abordaje de las enfermedades, como hemos estado oyendo a lo largo del día de hoy, hablamos de resultados en salud o hablamos de el manejo de la salud. En realidad estamos tratando la enfermedad. Lo que pasa que es mucho más agradable hablar en términos positivos y, por tanto, el ser humano crea estrategias de forma que utiliza los términos que tienen una definición concreta con una simbología determinada, y eso es lo que ocurre. Y a fuerza de utilizar eso, hemos perdido en la mente, que la sanidad es una cosa y la salud es otra. Por tanto, la ciudadanía y los pacientes, todos, deberíamos pedir no solo que refuercen nuestros sistemas sanitarios, que obviamente son fundamentales, sino que también realicen acciones para garantizar esos entornos saludables, ¿no? Eso es One Health, crear estrategias realmente integradas que ayuden a preservar la salud. Eso son realmente medidas preventivas y, como tales, pues requieren de acciones, podríamos decir, coordinadas. Raquel, las políticas sanitarias en torno a esta realidad de la resistencia antimicrobiana son válidas, están actualizadas, son suficientes, y te pregunto concretamente por el PRAN, que es el Plan Nacional contra las Resistencias Antimicrobianas. ¿Participan los colectivos de pacientes en ese plan? Nos están grabando, ¿verdad? Sí. Pues voy a ser políticamente correcta. A ver, clarísimamente no. Clarísimamente no. Bueno, primero, el plan es un gran plan, o sea, es un buen plan, y además, como decía la presidenta, ha contado desde el principio con los elementos clave, que es el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, porque lo que nos hace a nosotros, o sea, si el animalito está bien, no tiene también problemas de resistencia con los antibióticos, por ejemplo, los medicamentos que se le administran, a nosotros los alimentos nos van a llegar bien y se corrigen todos esos problemas que pueden ir, digamos, increciendo. Ahora bien, primero, el PRAN llegó tarde. El mandato nos venía de la Unión Europea en el 2011, llegó el primero en el 2014. El último está vigente hasta el 24. En este PRAN, ¿está presente el paciente? No. El PRAN está en lo que es el comité, digamos, que organiza este protocolo, esta política, digamos, de salud pública. Lo constituyen 10 ministerios, las 17 comunidades autónomas y luego un montón de entidades colaboradoras, como por ejemplo las universidades, los colegios profesionales, sociedades científicas, asociaciones profesionales, pero no las asociaciones de pacientes. No están ahí. A ver, otra cosa es que nos cuenten lo que van haciendo, pero no participamos ni en forma de paciente lego, que tanto les encanta, digamos, utilizar esa terminología. Luego, por otra parte, si vemos cuáles son los pilares en los que se basa ese PRAN, bueno, son 6 en concreto, y yo voy a destacar por encima de todo 3, que es el de la investigación, la formación y la comunicación. La investigación, también para que nos hagamos una idea, haremos dentro de nada un siglo desde que Fleming descubrió la penicilina, y la edad de oro, que se llama, de los antibióticos fue entre 1950 y 1970, y luego prácticamente después no se ha descubierto moléculas nuevas realmente que hayan producido un revulsivo. Clarísimamente falta investigación. Formación, se hace muchísima, pero se hace a los profesionales sanitarios. Los programas PROA se aplican a los hospitales y a las estructuras sanitarias, pero no llegan al paciente.
Se está haciendo mucho apostolado entre los niños, entre las poblaciones jóvenes, que es verdad que es muy importante, pero es que el antibiótico y el consumo de antibiótico, el mayor, y cada vez, como se decía antes, es que cada vez el mayor tiene más autonomía, debe conocer. Y luego la comunicación. Yo creo que se concentran únicamente en esa semana del año de noviembre, del 18 al 24, que se conmemora este evento, esta circunstancia, porque el resto... Vamos, yo no he visto un cartel en una farmacia o un anuncio en la televisión pública, no he visto nada. Entonces, lo tienes que buscar para encontrarlo. Yo creo que ahí podríamos hacer un buen tándem, porque si tiraran de nosotros, nosotros lo divulgaríamos fenomenal. Estoy convencido. Maite, ¿son suficientes las acciones que contempla este plan o hacen falta más? A ver, el plan contra las resistencias a los antimicrobianos que tenemos en España siempre se presenta, ¿no?, como un plan de éxito, ¿no? A nivel europeo también está reconocido como tal, ¿no? Este es un plan que siempre se habla, ¿no?, de que se aborda desde esta perspectiva One Health, porque es un plan que se estructura en torno a 6 líneas estratégicas, entre las que están, pues, por ejemplo, como muy bien ha dicho Raquel, todo lo que hace referencia a la comunicación, la parte correspondiente a la formación de los profesionales en el tema de las resistencias a los antibióticos. Están los programas de optimización en la utilización de antibióticos en salud de las personas. También están los programas REDUCE que se aplican en veterinaria, porque los animales también se les administran antibióticos, por tanto también hay que actuar a nivel de los animales. Y es decir, y es por eso que siempre se habla de este plan como un plan One Health, porque se aborda desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, ¿no? Pero yo siempre comento que para mí, en mi opinión, es un plan One Health con una visión sesgada, porque fijaros que todas las acciones se realizan desde el ámbito sanitario. Pero es que las resistencias antimicrobianas no entienden de ámbitos, sí. Ellos traspasan los ámbitos, ¿vale? Y, por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales que no se está abordando y que no se está hablando es la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica, seguramente todo el mundo tiene presente, ¿no?, pues que el mayor impacto en salud son las muertes, ¿no?, que provoca, ¿no? Y, por ejemplo, se estima, ¿no?, que en Europa provoca alrededor de unas 800.000 muertes anuales, ¿no? Ese es el dato que nos llega, ese es lo que percibimos que impacta en nuestra salud, la contaminación atmosférica. Pero la contaminación atmosférica impacta de múltiples formas en nuestra salud, solo que no las percibimos como tal. No sale, no somos capaces de verlo, ¿no? Y uno de ellos, precisamente, es incrementando las resistencias a los antimicrobianos, ¿no? ¿Y cómo las incrementa? Pues bien, esa contaminación atmosférica provoca infecciones respiratorias que muchas veces requieren de la utilización de antibióticos. Fijaros que os he dicho que el Plan Nacional contra la Resistencia a los Antibióticos se basa en buena parte en reducir la utilización de antibióticos para evitar que se continúen generando esas resistencias. Pero es que tenemos cantidad de factores que nos obligan a utilizar esos antibióticos. No los podemos dejar de utilizar. Y uno de ellos son, pues, todas las infecciones que nos provoca la contaminación atmosférica. Y la contaminación atmosférica no solo provoca esas infecciones que requieren de la utilización de antibióticos, y os recuerdo, eso no solo aplica a los humanos, también aplicará a las mascotas que conviven en nuestros hogares. Un dato, 29 millones de mascotas conviven en los hogares españoles. Imaginaros las millones de dosis de antibióticos que estamos administrando únicamente por la contaminación atmosférica. Y la contaminación atmosférica, adicionalmente, es un vehículo que transporta esos genes de resistencia que se transmiten por el medio ambiente. Y eso lo hace a través del material particulado. Es decir, la contaminación atmosférica favorece la generación de esas resistencias. Y no estamos actuando ahí. Por tanto, el plan contra las resistencias es un buen plan, ¿vale? Pero teniendo en cuenta la envergadura de lo que suponen las resistencias, que está poniendo en jaque
todos los avances de la medicina moderna, porque únicamente imaginaros qué puede suceder si de repente nos quedamos sin antibióticos. Si de repente nos quedásemos sin antibióticos, todos los logros alcanzados desaparecen. Desaparecen los trasplantes. No se pueden hacer trasplantes. Todas las medidas preventivas, todo desaparece. Pues bien, delante de la envergadura de esa gran amenaza, personalmente pienso que tendríamos que actuar con mayor ambición en el tema de las resistencias. Y actuar con mayor ambición implica que muchos de los temas que estamos abordando exclusivamente desde un punto de vista sanitario tienen que trascender ese ámbito. Tienen que hacerse estrategias integrales, eso es One Health, independientemente desde los ámbitos de los que sea necesario. Y en este caso, lo que sería imprescindible sería precisamente el transitar hacia unos modelos de movilidad más sostenible y no contaminante. Raquel, hablemos de acciones. ¿Reducir esta resistencia antimicrobiana es una misión solamente de los pacientes o también de los profesionales sanitarios? Pues obviamente yo creo que antes lo hemos introducido, tiene que ser una labor muy conjunta. Primero eso, prescribir en el momento de verdad que es adecuado. Hombre, hemos adelantado mucho, ¿eh? O sea, simplemente el hecho de que, ya el antibiótico solo se puede adquirir con receta es un gran logro, ¿vale? Y hemos sido de los países que antes nos hemos puesto a la bandera de esta circunstancia, porque Francia y España éramos los países más consumidores, porque sí, de antibióticos, ¿no? Luego, que las dosis también de los envases sean también cada vez más adecuados. Tenemos que conocernos, tienen que informar, por ejemplo, porque también en general los pacientes piensan que los puntos sigres de la farmacia son para depositar medicamentos caducados y no solo. Cuando hay un sobrante es mejor no quedártelo, porque si te lo quedas tienes esa tentación de tirar de ello y automedicarme, ¿vale? Otra labor que es muy importante, ser consciente de la adherencia, de la necesidad que tiene a que yo cumpla los tratamientos, porque si mi resistencia, que al final cada 30 minutos puede mi organismo estar generando nuevos virus o bacterias, en su caso, que reproduzcan y puedan transmitirse. Entonces, cualquier duda también, consultársela al médico. Si no noto efectos, ¿qué tengo que hacer? Ese tipo de cosas. O sea, tiene que ser el propio tratamiento, uno tiene que ser consciente y, digamos, de establecerlo junto con mi profesional. Maite, ¿qué medidas crees que son necesarias de forma inmediata? Bueno, a ver, yo, así como de forma inmediata, yo creo que, y coincido en esto con Raquel al 100%, de que es necesario comunicar mejor el gran problema que suponen las resistencias antimicrobianas a la ciudadanía. Es cierto que hacen campañas, pero es cierto que las campañas que hace, como bien ha dicho Raquel, se limitan a periodos muy concretos, es decir, la semana, ¿no?, de las resistencias, que digo ya, no sé, como si fuese la Semana Blanca del Corte Inglés. Sí. Dices, hombre, pues a lo mejor lo tenemos que tratar de otra forma, no lo sé, ¿no? Luego, por ejemplo, diciendo que ponen infografías en la página del Ministerio o del PRAN, dices, ya, pero yo cuando me levanto por la mañana generalmente no voy corriendo a consultar la página web del Ministerio de Sanidad, y eso que trabajo en temas de salud, ¿no? O sea, que tampoco no es eso, ¿no? O sea, que pienso que realmente sí, se tendrían que hacer campañas de concienciación más, podríamos decir, más profundas de lo que se hace, pero claro, todo esto requiere una inversión económica. Yo siempre digo que cuando hablamos de políticas públicas no vale solo que digan que hacen campañas. Las políticas públicas, lo que realmente es la política pública, se ve en los presupuestos. Ahí se asigna presupuesto o no se asigna presupuesto, porque si no se asigna presupuesto es una palabra, es un brindis al sol. Entonces es eso lo que creo que tendríamos que demandar todos, porque aquí nos estamos jugando la salud y el bienestar de todos, ¿no? Yo creo que eso sería fundamental. Otras cuestiones que yo creo que sería fundamental es salir de esa zona de confort en que estamos instalados con el Plan Nacional contra las Resistencias, que nos felicitamos todos y vuelvo a decir, es muy buen plan,
pero no nos podemos quedar ahí, ¿no? Y yo creo que tendríamos que ser más ambiciosos y hacer una estrategia pues, que incluya otro tipo de acciones, como son las que he comentado anteriormente, ¿no? Raquel, ¿qué medidas crees que los ciudadanos podemos hacer para combatir esta resistencia antimicrobiana? Bueno, yo creo que más o menos es hacer una recopilación de todo lo que hemos comentado. Primero, interesarnos por el problema, ¿vale? O sea, bueno, y nosotros desde las asociaciones de pacientes yo creo que es también una responsabilidad el comunicarlo, aunque no se nos pida. En este caso, y igual que comentamos de no concentrarlo en la semana del 16 al 28, un mantra constantemente, el ir informando del tema y hacer un poquillo, digamos, el interés. A ver, yo creo que eso, que al final, a ver, no me gusta decir lo de esta consangrenta, vamos, la letra consangrenta. Pero igual que todos hemos pasado con la cultura del reciclaje, vamos, nadie se plantea ya no depositar el brick en el contenedor amarillo y tal, y tampoco nos ha costado tanto tiempo. Entonces yo creo que es un tema cultural en el que no nos hemos metido porque no lo conocemos. Y hasta que no tenemos un caso cercano, o sea, de, por ejemplo, un familiar nuestro que precisamente por una resistencia ha ingresado en la UCI, y al final acaba falleciendo, o adquiere una septicemia en el hospital por la misma causa, no te empiezas a interesar. Y no, hay que prevenir antes de curar. Esa es mi opinión. Dime. No, hablábamos ya para ir terminando de las acciones que pues es verdad que has enumerado algunas. Sí, yo quería comentar también otro aspecto para que veáis que el tema de las resistencias va más allá, ¿no?, del ámbito sanitario, y es que en estos momentos se está convergiendo dos grandes amenazas, una el cambio climático y la otra las resistencias, ¿no? También cuando hablamos de cambio climático, la percepción, podríamos decir, del riesgo o del impacto en salud, también generalmente la tenemos muy limitada, ¿no? Somos conscientes de las muertes por olas de calor, de la exacerbación de enfermedades varias, ¿no? Pero, de nuevo, no somos conscientes de todos los aspectos que ataca el cambio climático y que de una forma u otra acabarán repercutiendo en nuestra salud. Por ejemplo, y un ejemplo claro es cómo el cambio climático también está favoreciendo la generación de estas resistencias antimicrobianas, ¿no? Y lo favorece de múltiples maneras, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático junto con el calentamiento global que se está produciendo, eso está cambiando el patrón de distribución de las enfermedades y lo vemos. Actualmente tenemos en España enfermedades que anteriormente no estaban, ¿no? Y eso, de alguna forma, ese cambio, ¿no?, obligará pues, que haya pues, que también administrar antibióticos más tiempo, ¿no? Luego, yo qué sé, los vectores, estos transmisores de enfermedades, los mosquitos y tal, todos estos vectores transmisores de enfermedades están durante más tiempo con nosotros. ¿Por qué? Porque la temperatura, ¿no?, el tiempo de temperaturas altas, podríamos decir, se ha alargado en el tiempo y eso pues favorece que mosquitos y tal sobrevivan durante más tiempo y críen más en esas condiciones, ¿no? Y eso también favorece la aparición de infecciones y favorece, por tanto, que se tengan que administrar esos antibióticos. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de la dana. Eso también fue un fenómeno debido al cambio climático, ¿no? Lo que no voy a entrar a debatir si el cambio climático se debe o no a la acción del hombre. Eso ya no voy a entrar, pero que hay un cambio climático, eso, por Dios, no lo vayamos a negar porque es negar la mayor. Pero bueno, es lo que está, ¿no? Entonces, bien, los efectos de la dana también son motivo de aumento de infecciones. ¿Por qué? Todos los lodos, las inundaciones, son caldo de cultivos para patógenos.
Hubo durante la Dana gente que estaba ya trabajando, que tuvo que tomar antibióticos por infecciones cutáneas, infecciones gastrointestinales, todos los lodos que salieron, todo el agua del alcantarillado que salió, las aguas fecales, todo eso es un lodo, ¿no? Es un caldo de cultivo para la aparición de infecciones que van a requerir de la utilización de antibióticos, ¿no? Además, las altas temperaturas también favorecen el crecimiento de esos patógenos de forma natural. Hay muchos patógenos que son sensibles a bajas temperaturas. Tú tienes un ambiente súper cálido, pues estos patógenos están aquí fantásticos de la vida, ¿no? En la destrucción de hábitats naturales. Ese cambio climático también está destruyendo hábitats naturales y eso hace que la fauna silvestre o bien se tenga que desplazar o desaparezca. Y eso también favorece los saltos de especie de patógenos. Un salto de especie es cuando un patógeno propio de un animal pues pasa al ser humano, porque hay que recordar que el ser humano es una especie más en todo el complejo ecosistema y los patógenos se van intercambiando entre todas las especies, humanos y no humanos. Nosotros conocemos las que nos tocan a nosotros y nosotros también transmitimos las nuestras a los animales. De eso no somos tan conscientes, pero también lo hacemos, ¿vale? Y todo eso, recordar cuál fue el origen de la COVID. El origen de la COVID fue un salto de un patógeno animal a la especie humana y que nos cogió a todos desprevenidos porque como nunca habíamos estado en contacto con este patógeno, con esta bacteria, pues nuestro sistema inmunitario pues no estaba en condiciones para reaccionar. ¿Y qué hicimos durante la pandemia? Tirar de todas las herramientas que en ese momento teníamos sin conocimiento y se utilizaron millones y millones de antibióticos y se tenían que utilizar, no estoy diciendo que no, solo estoy poniendo sobre la mesa que hay situaciones en que nos obligan, queramos o no, a utilizar antibióticos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es maximizar la prevención, intentar establecer medidas que disminuyan los riesgos de que se produzcan estas infecciones y, por tanto, la necesidad de utilizar antibióticos. Por tanto, no solo el abordar la contaminación atmosférica debería ser una pieza estratégica para la lucha contra las resistencias a los antimicrobianos, sino también todas las políticas climáticas. Y eso es especialmente relevante hoy en día con el riesgo que ya estamos viendo de retroceso en esas políticas climáticas, ¿no? Por tanto, sí que yo pienso que aquí las asociaciones de pacientes como la Voz de la Ciudadanía juegan un papel fundamental. Es decir, tenéis que reclamar, yo me uno, pero sobre todo lo que os pido es activismo científico, ¿no? Basado en ciencia, porque lo que os estoy comentando aquí es basado en ciencia, yo no me baso en inspiraciones profundas que tenga, a veces tengo alguna iluminación, pero no la digo. Y que entre todos, ¿no?, pues intentemos remar en la misma dirección y que no dejemos que los logros alcanzados se echen a perder y peor, que vayamos para atrás. Raquel, ¿pones tú el punto y final? Una pequeña, digamos, sí, un halago a la presidenta y es verdad que desde este órdago, bueno, esta mano tendida que nos está echando a las asociaciones de pacientes, desde el foro la hemos tenido desde el principio, o sea, fue constituir la plataforma y nos llevó de la mano. Siempre ha querido tener nuestro lema, la voz de la ciudadanía, pues siempre ha querido tenernos como la voz de la ciudadanía. Así que gracias, presidenta. No, hombre, no, gracias a vosotros, por amor de Dios. Pues yo simplemente no suelo hacer esto, pero como habéis hablado de Valencia, solamente voy a pedir una cosa, como valenciano que soy, no nos olvidemos de Valencia, por favor, aunque no salgamos en los telediarios, lo hemos pasado muy mal y lo siguen pasando muy mal los valencianos por muchas cosas de las que has contado. Solamente quería hacer este pequeño Yo creo que apunte. merecéis un aplauso. No, hombre. No, es verdad. Se lo doy yo a mis vecinos. Como valenciano tengo que decir que no he visto nunca una muestra de cariño más grande con mi pueblo que la que lamentablemente hemos tenido que vivir después de lo vivido, ¿no? Pero bueno, a las dos, Raquel, Maite, muchísimas gracias, por poner este detalle. Gracias. Fuerte aplauso.